¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que escuchamos sobre el milagro económico de China es verdad? ¿Es realmente un país donde todos se han beneficiado de este crecimiento explosivo? ¿O acaso hay una parte de la historia que nadie te cuenta? Hoy vamos a descubrir la verdad. China está dividida en dos. Y lo que vas a descubrir te hará replantear lo que sabes sobre esta superpotencia. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal. ¡Empecemos! El milagro chino, realidad o mito. Todos conocemos la típica historia. China abrió sus puertas al mundo, llegaron montañas de inversión extranjera, y el país se convirtió en la fábrica del planeta. ¡Boom! Los rascacielos empezaron a surgir en las ciudades repentinamente. Pero, ¿y si te dijera que esa no es toda la verdad? Sí, China ha crecido, pero ese crecimiento no ha sido homogéneo, ni para todos. Mientras los gráficos económicos suben, millones de personas se quedaron atrás. Durante los años 2000, mientras el Producto Interno Bruto, PIB de China crecía a un ritmo frenético, con tasas de crecimiento que llegaban al 10%, había más de 130 millones de personas en el país que no veían ningún beneficio de esa bonanza. De hecho, algunos estudios revelan que, en vez de hacerse más ricas, estas personas se volvían un 25% más pobres cada año. ¿Te imaginas lo desesperante que debe ser que tu país se convierta en una superpotencia, mientras tú cada vez tienes menos? Y aquí es donde se rompe la ilusión del milagro chino. No es que China no haya crecido, claro que lo hizo, pero ese crecimiento no llegó a todos por igual. Las grandes ciudades, especialmente las costeras, florecieron, pero el interior rural de China sufrió el olvido, creando una división profunda que hasta hoy sigue latente. La gran división del este rico y el oeste olvidado. China es un país enorme, con una diversidad geográfica y cultural impresionante. Sin embargo, en términos de desarrollo económico, se puede decir que está literalmente partida en dos. En las zonas costeras del este, como Shanghái, Guangzhou y Shenzhen, el desarrollo ha sido explosivo. Estas ciudades son la cara moderna de China, llenas de rascacielos, empresas tecnológicas y centros financieros que rivalizan con los de Occidente. Es en estas zonas donde ves la verdadera transformación del país. Pero, ¿qué pasa en el oeste? El interior rural de China, que cubre una vasta extensión del país, ha sido, en muchos sentidos, olvidado, mientras que en el este las personas trabajan en empresas de tecnología, compran productos de lujo y viven en ciudades ultramodernas. En el oeste hay comunidades enteras que aún dependen de la agricultura de subsistencia. Zonas como Gansu, Qinghai o Xianyang no han experimentado ni de cerca el mismo nivel de desarrollo. En algunas áreas, los estándares de vida no han cambiado mucho en las últimas décadas. El gobierno chino, al principio, se hizo esfuerzos para desarrollar el campo a finales de los años 70 y principios de los 80, justo después de las reformas de Deng Xiaoping. Se implementaron políticas que beneficiaron las zonas rurales. Las tierras agrícolas fueron privatizadas y se permitió a los campesinos emprender. Esto llevó a una impresionante reducción de la pobreza. En un periodo de pocos años, el número de personas viviendo en pobreza extrema cayó de 250 millones a 96 millones. Una auténtica revolución. Pero esa fase duró poco y el desarrollo se enfocó más en las áreas urbanas, especialmente detrás de los acontecimientos de Tiananmen en 1989. El giro de Tiananmen, de la esperanza a la represión. Las protestas de Tiananmen en 1989 fueron un punto de inflexión no solo para la política de China, sino también para su economía. Estas protestas, en las que miles de estudiantes y ciudadanos pidieron más democracia y libertades civiles, terminaron una brutal represión por parte del gobierno. Pero lo que muchos no saben es cómo ese evento afectó el rumbo económico del país. Antes del Tiananmen, el gobierno chino estaba más abierto a fomentar el crecimiento del sector privado, incluso en las zonas rurales. Los emprendedores rurales prosperaban y China parecía estar en camino a una economía mixta, donde el campo también podía desarrollarse. Sin embargo, después de las protestas, el Partido Comunista empezó a preocuparse más por el control político que por el crecimiento económico rural. La lógica del gobierno fue simple. Una clase empresarial fuerte podía empezar a pedir más derechos políticos, y eso era una amenaza directa al poder del Partido Comunista. Así que, en lugar de seguir apoyando el crecimiento rural, el gobierno empezó a centrarse en las grandes ciudades y en atraer inversión extranjera.
Después de todo, los inversores extranjeros no van a salir a protestar por más democracia, ¿verdad? Este giro en la política económica tuvo consecuencias devastadoras para el campo. Las zonas rurales empezaron a quedarse rezagadas, mientras que las ciudades costeras y los centros urbanos crecían a un ritmo acelerado. Si te está gustando el video, deja tu like y suscríbete al canal. ¡Sigamos! Las dos Chinas, los emprendedores rurales versus las megas empresas urbanas. En los años 80, las pequeñas empresas rurales impulsaron el crecimiento económico de China, siendo más eficientes y rápidas que las grandes empresas de las ciudades controladas por el gobierno. Estas empresas rurales, con un promedio de 22 trabajadores, superaban a las urbanas en productividad y acceso a préstamos privados. Pero en los años 90, el gobierno cambió de enfoque, priorizando la inversión extranjera en las ciudades y dejando de apoyar a las empresas rurales. Sin créditos ni permisos para comerciar productos básicos, las pequeñas empresas rurales empezaron a desaparecer, llevándose consigo oportunidades de crecimiento en las zonas más pobres. La mano invisible de Hong Kong, el puerto de salvación. Hong Kong ha jugado un papel crucial en el desarrollo de China, especialmente durante los primeros años de la reforma económica, antes de la devolución de Hong Kong en China en 1997. Esta enclave capitalista era una de las principales puertas de entrada para la inversión extranjera y el comercio internacional. Muchas de las empresas más exitosas de China, como Lenovo o Huawei, dependieron en gran medida de su presencia en Hong Kong para poder crecer y expandirse a nivel internacional. De hecho, aunque Lenovo es conocida como una empresa china, muchos de sus primeros éxitos se debieron a su sede en Hong Kong, donde pudo atraer inversión extranjera y acceder a mercados globales. Es irónico que, mientras China promovía una economía socialista en su territorio, dependiera tanto de una ciudad capitalista como Hong Kong para sostener parte de su crecimiento económico. Pero así es la historia de China. Una serie de contradicciones y paradojas que hacen que su desarrollo sea tan fascinante como complejo. La nueva clase empresarial, ¿efecto boomerang? A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar el crecimiento económico, el desarrollo de una nueva clase empresarial urbana ha sido inevitable. En las grandes ciudades como Beijing y Shanghái, una nueva generación de empresarios ha surgido, aprovechando las oportunidades que brinda la inversión extranjera y el crecimiento del mercado interno. Sin embargo, esta nueva clase empresarial ha traído consigo nuevos retos para el gobierno chino. Aunque estas empresas han impulsado el crecimiento económico, también han generado desigualdad y tensiones sociales, especialmente entre las zonas urbanas y rurales. En resumen, China está dividida en dos, un este próspero y un oeste olvidado. Aunque el país ha logrado hazañas económicas impresionantes, no todo es tan perfecto como parece en las portadas de las revistas. El costo de su milagro económico ha sido el sacrificio de millones de personas en las zonas rurales. Así que la próxima vez que veas un titular sobre el éxito de China, recuerda que hay dos Chinas y que la historia está lejos de ser completa. Si te gustó el video, suscríbete al canal y deja tu like. Hasta la próxima.